alrededor del año 1870 y 75 ya está en ebullición todo este proceso de unificación italiana. Hasta antes había gobiernos separados, locales, y esa unificación se va a producir por, digamos, por la, si se quiere, por la manera de conducir de un político en particular, que era un político del norte de Italia, que va a llevar hacia la unidad italiana recién, a mediados de la década del 70 del siglo XIX, y entonces hasta antes, y eso va a tener una razón ahora que hable del primero de los premios, hasta antes estamos hablando de sectores, de zonas en Italia, casi de naciones, de zonas en las que hay lenguas dialectales que no se entienden las unas con las otras y que están produciendo en esos momentos también cultura y están produciendo literatura. El primero, justamente, de estos autores que recibe el Premio Nobel de Literatura, que es Giosuè Carducci, voy a ir pasando, a ver si me tengo con la máquina. Giosuè Carducci es en realidad un prácticamente poeta, exclusivamente un poeta, pero Carducci es hijo del siglo XIX. Ustedes saben que los premios Nobel de Literatura se empiezan a conceder recién en 1901 y Carducci recibe el premio Nobel de Literatura en 1906. Pero Carducci nace, y esto es importante, nace en una región de Italia, en la Toscana, que es obviamente una región con una gran tradición cultural, sobre todo la tradición que se concentraba en Florencia, que tiene, digamos, una historia muy larga y que tiene que ver muchísimo con la formación de la cultura y de la lengua italiana. Carducci, sin embargo, no nace en Florencia, nace en un pueblo de la Maremma, cerca de la costa, y en una zona más o menos rural, y solamente más adelante va a vivir en Florencia un periodo con sus padres y su familia, donde va a empezar a asistir al colegio. Pero estamos hablando de una época, fíjense que nace en 1835, o sea, nace en época postromántica, ¿no? En época del final del romanticismo. A los 2 años del nacimiento de Carducci muere el gran poeta romántico italiano que es Giacomo Leopardi, y él se va a formar en su juventud prácticamente en un horizonte todavía romántico, pero él, junto con unos amigos estudiantes, va a propiciar, digamos, un grupo que se declara antirromántico. Entonces, estamos en un periodo de transición en cuanto al gusto literario, pero también estamos en un periodo en que Italia era fragmentada, era una fragmentación. Italia como nación no existía. ¿Por qué es importante para la figura de Carducci hablar de la unificación italiana? Cuando Carducci es ya un personaje conocido, cuando ya ha publicado sus primeras obras, se va a declarar abiertamente a favor de la unificación italiana. Él se convertirá en un personaje público, o sea, no estamos hablando simplemente de un poeta, sino de un personaje que es importante en ese momento porque se declara a favor de que Italia se unifique bajo, digamos, la sombra o a la sombra de la Casa Saboya, de la monarquía de los Saboya, que era la monarquía que tenía su centro imperial en Turín. Más adelante se va a declarar republicano, ¿no? Hay en él esta duplicidad, en todo caso,
producto de la época, producto de las luchas de la época. Carducci entonces está vinculado a ese momento del nacimiento de Italia, y eso se va a reflejar en buena parte de sus poemas, que son compuestos, por ejemplo, uno muy famoso dedicado a la reina de Italia, que no es otra que la reina Margherita de Saboya. Por ejemplo, también tiene poemas dedicados a Mazzini, que es uno de los, digamos, impulsores de la unidad italiana. Es decir, él compromete su poesía con los temas de lo que en Italia se llama el Risorgimento, es decir, este resurgir, este nacer de la Italia unida. Él recibe el Premio Nobel de Literatura recién en 1906, prácticamente cuando ya su obra poética está hecha, y al año siguiente morirá. De hecho, el Premio Nobel le es entregado de manera muy singular y muy especial a través del embajador de Suecia en Roma, que acude al lecho de enfermo de Carducci para entregarle el Premio Nobel, porque él no había podido asistir a Estocolmo a recibirlo en propia mano. Voy a hacer entonces primero un paseo por estos autores. Hay que decir quizás una cosa más que es importante. Carducci se desempeñó la mayor parte de su vida como académico. Fue profesor de la Universidad de Bolonia, que es en Italia una universidad muy importante. No solamente lo era en ese momento, sino que lo es hasta hoy por ser la más antigua de Europa, ¿no? Es la universidad que se fundó primero en Europa. Bien, voy a pasar a hacer una reseña primero como presentación de la segunda en recibir, en el orden, la segunda en recibir el Premio Nobel de Literatura. En este caso estamos hablando de una autora, la única mujer italiana que ha recibido el Premio Nobel, que es Grazia Deledda, y que curiosamente no pertenece a lo que hoy día podríamos llamar el establishment cultural de la época. Deledda era una mujer nacida en Cerdeña. Como saben, Cerdeña es una isla, como isla bastante aislada de los centros culturales importantes en ese momento en Italia. He mencionado la Toscana, he mencionado Florencia, pero los otros centros importantes eran precisamente Turín, y eran Milán, que nacía ya como centro cultural, aunque más comercial e industrial, y Roma. Pero de hecho las islas y el sur de Italia quedaban fuera de ese centro, ¿no? Sin embargo, este personaje a mí me parece especialmente interesante, porque no solo por el hecho de ser marginal por el lugar donde nace, sino por el hecho de ser una mujer en Cerdeña. ¿Qué significaba esto? Una mujer en Cerdeña, en esa época, fíjese, nace en 1871, no iba a la escuela, no podía ir a la escuela. La sociedad sarda era una sociedad muy tradicional, lo es aún, y bastante cerrada. Y por lo tanto podía asistir a la escuela de niña, pero no ya de adolescente. Entonces allí lo que cabía era, si la familia estaba en posición de hacerlo, poner profesores particulares para instruirle lo básico, porque al fin de cuentas en una sociedad patriarcal y tradicional la mujer estaba destinada a casarse y nada más, ya no hacer otra cosa. Bien, Grazia Deledda sin embargo, se dedicará a estudiar por su cuenta, a formarse ella sola, a leer, y lo que más va a leer
es, por ejemplo, autores rusos. Es una gran lectora de Tolstoy y por otro lado es una gran amante de su pueblo. Es decir, no, en ningún caso Deleta cobija ningún sentimiento contrario hacia esta sociedad en la que ha nacido, muy por el contrario, se va a ver plenamente reflejada en sus obras. Entonces, Deleta comienza tímidamente a escribir cuentos, relatos en general, y sin tener ningún contacto con autores de poca o mucha importancia en la Italia de la época. Conocerá más adelante a algunos escritores o intelectuales sardos que ya eran más o menos reconocidos, que la van a impulsar a que siga escribiendo, pero prácticamente el trabajo lo hace sola. Publica por primera vez en 1890 un primer libro llamado En el Azul, y va a publicar a lo largo de su vida alrededor de 50 libros. Estamos hablando de una mujer que dedicó su vida a escribir y que más adelante va a tener contactos muy interesantes. Ella se casa alrededor de los 30 años y luego de haberse casado va a vivir a Roma. El hecho de vivir en Roma ya la pondrá en contacto con otros autores. Pero curiosamente, algunos de sus libros, fundamentalmente uno que quiero mencionar, que lleva el nombre del personaje principal del libro, llamado Elías Portolu, ese libro la da a conocer como una narradora bastante promisoria. Deleta es en cierta forma heredera de una tendencia de fines del siglo XIX en Italia, de una tendencia de la literatura italiana que fue llamada el verismo. El verismo tenía un gran representante, es decir, otro personaje, digamos, de los extremos, de un personaje, un escritor siciliano llamado Giovanni Verga. Y Verga recibe muy bien la obra de Deleta. Sin embargo, algunos críticos consideran que Grazia Deleta no es exclusivamente una escritora naturalista. El verismo en Italia correspondería a lo que, por ejemplo, en Francia se llama el naturalismo. Es decir, una tendencia que muestra un regular apego a la realidad, una regular cercanía con la realidad y hace retrato de la realidad. Sin embargo, la obra de Deleta escapa un poco a ese verismo puro y va a ir poco a poco yendo hacia una visión un tanto mitificante de la Sardeña de la época, pero nunca dejará de escenificar o de ubicar sus relatos en esa Cerdeña en la cual ella había nacido. Hay dos autores que hablarán muy bien de ellas, dos autores no italianos, y me parece muy importante mencionarlos. Uno de ellos, D.H. Lawrence, que se refiere a la obra de Deleta con verdadero entusiasmo. Y algunos críticos han preguntado qué podía encontrar un autor como Lawrence en la obra de Deleta, una mujer provinciana que hablaba de su pueblo y de las costumbres de su pueblo. Un estudioso de la literatura italiana ha entendido el porqué de este gusto de Lawrence por las narraciones de Deleta. Este escritor, el autor de El amante de Lady Chatterley, parece haber encontrado en la obra de Deleta un erotismo escondido. El gran conflicto que pone en escena
de Leda en sus obras, al fin de cuentas, no es otro que la represión de esa sociedad sobre el erotismo que parece estar allí viviendo debajo de la superficie. Este crítico ha planteado que Lawrence llega a darse cuenta de eso, y eso en cierta forma, este detalle en particular es lo que le atrae de Leda. Por otro lado, la obra de ella, es muy importante decirlo, utiliza un lenguaje que no es verdaderamente un italiano como el que se hablaba en la península. Ella, en alguna entrevista o en alguna declaración que hace ya cuando era una escritora bastante conocida, habla sobre su lenguaje, el lenguaje de su literatura, y se refiere al hecho de que para ella es muy difícil escribir en italiano y que ella no conoce muy bien el italiano. Es decir, para ella significó un gran esfuerzo y por lo tanto no puede dejar de lado la lengua, el dialecto o la lengua sarda, que de alguna manera se va entrometiendo en sus relatos y va creando un lenguaje muy peculiar que en cierta forma es su legado a la literatura italiana. Es decir, de alguna manera lo que ella está legando a la literatura italiana, además de un ambiente sobre el cual no se había hablado, es un lenguaje, una lengua mezclada, una lengua. Esto me hace acordar, lo que ella hace me hace acordar un poco lo que termina siendo Arguedas en el caso peruano, ¿no? Haciendo una adaptación de lo quechua y lo español a su modo. Bueno, pues es lo que ella hace entre la lengua de Cerdeña y la lengua italiana, que ella francamente dijo no haber podido dominar del todo. Yo quisiera leer una de las frases o de las oraciones que aparecen en la motivación que dan los académicos suecos para otorgarle el premio a Leda. Es lo siguiente, ellos lo justifican así: por su inspiración idealista, escrita con representaciones de plástica claridad de la vida de su isla nativa, con profunda comprensión de los problemas humanos. Esta es la motivación que la Academia Sueca da el premio que le es otorgado a Leda en el año 1926. Es decir, no queda solamente en la expresión de su cultura, sino en la profundización de las características de estos seres humanos conflictivos, sumamente conflictivos, porque están justamente casi todos sus personajes en conflicto entre lo que la sociedad les impone y lo que ellos quieren ser. Esto es, digamos, uno de los elementos fundamentales de su literatura. La obra que se puede hasta cierto punto llamar como o denominar la más importante, considerada por muchos de su narrativa, se llamó Cañas al viento, ¿no? Pero sería interminable nombrar toda su producción, porque, como les digo, llevó alrededor de 50 obras entre cuentos y novelas. Fue exclusivamente narradora. El siguiente premio Nobel se otorga el año 34 a un personaje bastante singular, pero también un personaje de las islas. En este caso a un siciliano, a Luigi Pirandello. Pirandello va a tener, digamos, distintas etapas en su producción literaria. Pirandello empieza escribiendo poesía
pero su poesía está un tanto apegada a la poesía tradicional de la época, no es lo que más va a destacar. De hecho, él abandonará la poesía tempranamente y lo que lo va a impulsar como autor reconocido es precisamente su trabajo como novelista primero y como hombre de teatro después. Pirandello publica novelas desde fines del siglo XIX, pero la primera novela importante de Pirandello se publica en el año 1904 y se llamó El difunto Matías Pascal. ¿Por qué la literatura de Pirandello puede llamar la atención en principio? Es un hombre nacido en Sicilia, como ya les he dicho, en Agrigento. Es un académico, tiene formación universitaria, estudia primero en Roma, donde tiene problemas que no necesito decir en este momento, problemas con las autoridades universitarias, y termina de estudiar en Bonn. No se ha estudiado lo suficiente hasta qué punto esa estadía en Alemania puede influir en su obra, ¿no? Él termina sus estudios en Bonn, sus estudios en lenguas romances, y hará una tesis, y aquí vuelvo al tema de las lenguas locales en Italia, ¿no? Hará una tesis para graduarse sobre el dialecto que se hablaba en Agrigento, en una zona de Agrigento que es la zona donde él nace. Luego volverá a Italia, tiene una actuación en lo político bastante discutible. Por las fechas en que le toca vivir justamente el nacimiento del Partido Nacional Fascista antes de la Segunda Guerra Mundial, y una de las actuaciones más discutidas de Pirandello cuando ya era un autor conocido es justamente la que se produce el año 24, cuando le envía una carta a Mussolini para pedirle que sea incluido en el partido fascista. Esto produjo la reacción de muchos intelectuales de la época, que lo consideraban un personaje notable, y le traerá muchísimos problemas en el medio literario, ¿no? Esto no es aceptado, no es bien aceptado por la mayoría de los autores. Lo curioso es que esto se produce en una época en que ya él estaba trabajando fundamentalmente su teatro, y gran parte de sus obras teatrales no eran del gusto de los fascistas. Y sin embargo, él estaba inscrito en el partido fascista, por lo tanto, fue un fascista al cual tenían siempre, como se dice en italiano, sott'occhio, ¿no? Es decir, estaba siempre observado, porque no siempre lo que él escribía podía considerarse aceptable para una censura como la que empezaba a haber en esos tiempos. Bien, sin embargo, era tolerado, ¿no? Esta situación era tolerada. Pirandello prácticamente deja de escribir novela y novelas cortas en los años 20 y se dedica casi exclusivamente al teatro, y fundará una compañía, e incluso hace giras con esta compañía, y en esas giras va a llegar incluso a poner obras en Broadway, ¿no? Entonces tiene un recorrido vital notable. No es uno de esos autores escondidos que de pronto la Academia Sueca descubre y da a conocer. No, él
tiene un recorrido bastante notable antes de recibir el premio Nobel. Fundó una compañía de teatro que se llamaba Teatro de Arte de Roma. En esa época vivía ya en Roma. Y lo interesante en su teatro está sobre todo por un lado, los personajes que crea, por otro, en que sigue utilizando en cierta medida la lengua que él había aprendido de niño, la lengua que él había escuchado de niño, que no es específicamente el italiano. Obviamente escribió también en italiano y lo manejaba muy bien, pero muchas de sus obras están ambientadas en Sicilia y por lo tanto entraba el dialecto, y específicamente el dialecto de Agrigento. Buena parte de sus obras teatrales trabajan sobre una crítica al ambiente. De algún modo pasa con Pirandello lo que pasa con Grazia Deledda, sin que en el caso de Deledda hubiera un afán crítico muy notorio de ir contra esa sociedad. En el caso de Pirandello sí hay un afán crítico, y él, que también escribió ensayos, escribió un ensayo denominado El humorismo, en el cual trata de distinguir qué es lo que diferencia el efecto cómico del efecto humorístico, porque gran parte de sus obras producen, si se quiere, un efecto de ese tipo, ¿no? Un efecto humorístico. Las ideas de Pirandello en relación con el humor tienen mucho que ver con su lectura de Bergson. Recuerden que este filósofo francés había escrito un libro denominado La risa. Pues bien, en este ensayo, Pirandello trata de diferenciar en qué es estrictamente para él cómico y qué es estrictamente humorístico. Lo cómico, lo digo en mis propias palabras, lo cómico para él se producía cuando en una situación ordinaria de pronto se producía algo que salía de cuadro, y eso provoca la risa, ¿no? Entonces él había determinado que eso era lo cómico, pero a él le interesaba el humor, y el humor estaba en algo un poquito más complicado que eso, que puede, al fin de cuentas, simplemente tener que ver con un hecho fortuito. El humor es algo buscado, y el humor, en el caso de las obras de Pirandello, tenía que ver con mostrar lo normal de la sociedad siciliana. Es decir, hacer ver que eso que a todos los que podían participar de la sociedad les parecía normal, era anormal si uno lo colocaba, digamos, en otro contexto, ¿no? Y entonces, a fuerza de mostrar lo que ocurría en Sicilia en distintas circunstancias, a fuerza de mostrarlo tal como era, lograba un efecto de humor. Pero ese efecto de humor no lo lograba, obviamente, en quienes estaban acostumbrados a que eso ocurriera así y no le veían nada de extraño. Lo lograba en quienes lo veían o porque habían adquirido cierta distancia crítica o porque no eran específicamente sicilianos, ¿no? Pero esa es básicamente su definición. Era marcar todo eso que la costumbre había instituido en Sicilia, y que ya la gente del lugar no advertía como anormal, y que sin embargo, visto desde otro punto de vista, era plenamente anormal. Entonces, este es básicamente su concepto del humor,
que es un aspecto que distingue su teatro, sobre todo su teatro, y también en parte su novelística. Ahora bien, el teatro de Pirandello, que en realidad es la razón por la que le dan el premio Nobel, tengo aquí justamente una cita en la cual los académicos suecos declaran que se le otorga el premio Nobel por su puro y audaz intento de perpetuar en los más altos niveles dramáticos el arte del teatro. Es decir, está clarísimo que el premio estaba dirigido a su obra teatral, no así a su obra poética, que era la menos importante, y tampoco mencionan la obra narrativa. Hay algo más importante que Pirandello propone en sus obras teatrales, que es lo que se ha llamado la desaparición de la cuarta pared en el teatro. Es decir, Pirandello es el autor teatral moderno que empieza a eliminar el telón, de tal manera que los espectadores se sientan involucrados en la escena desde el momento en que entran al teatro. Esto hoy día a nosotros no nos parece singular, pero lo era en ese momento. Estamos hablando de los años 20, ¿no? Pirandello entonces desaparece esa cuarta pared. Necesito mencionar una obra en particular que propone algunos aspectos innovadores más, que es 6 personajes en busca de autor. En esta obra de teatro se podría decir que Pirandello introduce algo que también se ha llamado el teatro en el teatro, y que después otro premio Nobel, el último que vamos a ver, Dario Fo, también utiliza. ¿Qué quiere decir esto del teatro en el teatro? En el fondo, 6 personajes en busca de autor responden a una concepción que tenía Pirandello de que los personajes, o las personas también, son seres inacabados, son seres que tienen, digamos, muchas versiones, y lo que hacen 6 personajes en busca de autor es presentar personajes inacabados, a tal punto que los personajes, es decir, en escena aparecen los personajes y aparece el autor. Y el autor es hasta cierto punto increpado por sus personajes, porque se le pide a este autor que los termine, ¿no? Porque son personajes inacabados. Incluso son personajes que se ven interrumpidos en su acción dramática por personajes de la vida, por personas de la vida cotidiana de esos mismos personajes, el padre, el hermano, que entran. Entonces esos personajes no pueden ser personajes de teatro, son personas de la vida cotidiana que tratan de ser personajes teatrales. Pero al fin de cuentas, lo que esta obra está proponiendo también es esta dicotomía. Los personajes quieren ser acabados, pero a la vez no quieren, porque no quieren convertirse en figuras fijas, en figuras que no tienen otra alternativa de vida que ser lo que el autor proponga que sea, ¿no? Entonces, fíjense cómo la obra teatral, por eso esto lo reconocen los académicos suecos, la obra teatral de Pirandello propone una serie de renovaciones al teatro, no solo italiano, sino al teatro moderno occidental. Vamos a ver quién es el siguiente. Otro siciliano, Salvatore Quasimodo, nacido en otra ciudad de Sicilia, en Mónica, en 1901. Estamos ya perfectamente ubicados en el siglo XX. Recibe el premio Nobel en el año 59. Quasimodo es un personaje
que quizás, como el caso de Teresa, tampoco tiene una formación en literatura, pero sí empieza sus estudios universitarios en el área de la ingeniería. No va a hacer estudios universitarios de literatura sin embargo se va a formar en literatura también de manera hasta cierto punto autodidacta, y gracias a las amistades que están en el, digamos, en el medio literario, y que poco a poco lo van encaminando. Quasimodo no va a radicar en Sicilia toda su vida. Lo que hace más adelante es vivir en Roma una temporada, donde empieza a estudiar, y finalmente residirá en Milán, donde morirá. La obra de Quasimodo es esencialmente una obra poética. Fue básicamente un poeta, un traductor. Cuando se hallaba estudiando en Roma, uno de sus profesores lo incentiva a estudiar lenguas clásicas, y entonces empieza a estudiar el latín y el griego, básicamente el griego. Curiosamente, el griego era una lengua que debía haberle venido también por familia, porque su abuela, una de sus abuelas, era de origen griego. Con el tiempo se convertirá en un traductor de poetas griegos. Tiene una obra justamente llamada, es una antología de líricos griegos, y se va a dedicar en buena parte de su vida, cuando deja de trabajar en el área de, digamos, de los auxiliares de la ingeniería, cuando deja de trabajar en eso, se dedicará al periodismo y a la traducción, básicamente. Quasimodo ha sido clasificado dentro de la literatura italiana como un hermético. Y aquí, a propósito de esto, habría que plantear una diferenciación que es importante. En la historia de la literatura italiana del siglo XX ha habido movimientos, ha habido agrupaciones importantes, algunas vinculadas a algunas revistas, como por ejemplo la revista La Voce a comienzos del siglo XX, y una revista que ya en la época en que Quasimodo empieza a escribir se llamaba Solaria, que es justamente la revista que le publica sus primeros poemas, una revista que se publicaba en Florencia también. Bien, en Florencia, al igual que el futurismo había nacido en Florencia surge en los años 30 un movimiento de jóvenes poetas, un movimiento exclusivamente poético llamado hermetismo. No fueron los propios poetas los que se autodenominaron herméticos, pero con frecuencia se ha dicho que Quasimodo perteneció a este grupo de poetas herméticos, y no es así. Ese grupo estaba formado por poetas más jóvenes que Quasimodo, que vieron en él un maestro, así como lo habían visto en cierta medida en otro poeta mayor, que era un poeta muy reconocido en Italia y que no recibió el premio Nobel, que es Giuseppe Ungaretti. Entonces, Quasimodo no forma parte de ese grupo hermético formado por Mario Luzzi, por Piero Migongiari, por Carlo Bo, por ejemplo, que era un grupo de Florencia. Sin embargo, es considerado un maestro gracias a sus primeros poemas. Esos primeros poemas escritos en un lenguaje muy concentrado, en un lenguaje hasta cierto punto influenciado por el simbolismo francés, con influencia que había recibido también Ungaretti. Entonces es una poesía
Ahora vamos a ver más adelante un texto que pertenece a ese momento, que le sirve a los herméticos como modelo, si se quiere. Pero hay que decirlo con claridad, él no forma parte de ese movimiento hermético. Su primer libro se llamó, o su primera colección, porque es de pocos poemas, difícil llamarlo libro, se llamó Aguas y Tierras, y tiene mucho que ver con el ambiente siciliano. Aquí estamos ante otro autor de Sicilia, y hay que decir que si hubo un premio discutido en Italia por los críticos fue el de Quasimodo en su momento, porque en Italia se esperaba que el premiado fuera Ungaretti, que ya era un autor consagrado, y no precisamente Quasimodo. Pero en fin, es un autor de Sicilia. Sicilia aparece en sus poemas, no solamente aparece el paisaje, sino fundamentalmente aparece este mito de Sicilia. Para él, Sicilia se convertirá en una tierra mítica que tiene que ver muchísimo con el mundo griego, ¿no? Esa Sicilia en la que se pueden observar una serie de templos griegos de la época en que Sicilia era la Magna Grecia, ¿no? Va a conocerse con Montale, que es otro poeta del que vamos a hablar después, y con otros poetas de la época, de hecho con los poetas herméticos también. Aparte del Premio Nobel de Literatura, recibe, junto con Dylan Thomas, el Premio Edna Taormina de Poesía. Es importante plantear que luego de este comienzo como ingeniero frustrado, porque no termina la carrera, va a recibir más adelante una serie de doctorados honoris causa en el área de literatura. Fue también un ensayista, y me gustaría leerles algo que tengo aquí, que es una definición. Él escribió, entre otros ensayos, varios ensayos sobre la poesía, y en uno llamado Discurso sobre la poesía, habla sobre la posición del poeta, sobre cómo entiende él que el poeta debe ser en su momento. Este discurso, debo decirlo, tiene que ver con una etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial. Él se había declarado antifascista antes de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, al terminar la Segunda Guerra, ante la destrucción de Italia, la reacción de Quasimodo es que el poeta ya no puede ser algo así como un poeta puro. El poeta tiene la responsabilidad de involucrarse con su sociedad, y algo de eso es lo que plantea en este fragmento que les voy a leer. La posición del poeta no puede ser pasiva en la sociedad. Él modifica el mundo, lo hemos dicho. Sus fuertes imágenes creadas golpean el corazón del hombre más que la filosofía y la historia. La poesía se transforma en ética precisamente por lo que da de belleza. Su responsabilidad está en relación directa con su perfección. Escribir versos significa someterse a un juicio. El juicio estético comprende implícitamente las reacciones sociales que suscita una poesía. Conocemos las reservas que provoca este enunciado, pero un poeta es tal cuando no renuncia a su presencia en una determinada tierra, en un tiempo exacto, políticamente definido. Y la poesía es la libertad y la verdad de aquel tiempo, y no modulaciones abstractas del sentimiento. Es decir, lo que vamos a ver luego en la poesía de Quasimodo es cómo, a partir
del final de la Segunda Guerra Mundial, su poesía cambia completamente en su expresión, se hace mucho más comprensible desde el punto de vista y mucho más comprometida, ¿no? En el sentido del compromiso que se usa normalmente. Entonces está hablando del destino del ser humano y vuelve a hablar de Sicilia, de la cual había dejado de hablar en algunas de sus obras intermedias, entre la primera y esta última parte, y vuelve a hablar de Sicilia como ese mito al que él quisiera volver, pero del cual irremediablemente se encuentra alejado. Luego lo veremos en un poema concreto. Bien, el siguiente premio Nobel es de 1975, es Eugenio Montale, otro poeta, un poeta central para la poesía italiana del siglo XX, que ha dado, digamos, un amplio arco de posibilidades a la poesía, no solo italiana, sino a la poesía occidental del siglo XX. Montale nace en Génova, que en la época de su nacimiento y de su educación no es un centro cultural, es un centro comercial básicamente. De hecho, su padre es un comerciante, tenía un comercio y forma a su último hijo de una familia numerosa, lo hace que se forme como contador, ¿no? Montale inicialmente no se acerca a la poesía, se va a acercar después. Sigue los estudios en el Politécnico como contador y como tal va a trabajar intermitentemente, habría que decir, a lo largo de los primeros años de su vida como trabajador, porque la personalidad de Montale, que era una personalidad depresiva, y esto se puede seguir en las cartas que él escribe a una serie de amigos torineses, la mayoría de ellos, es poco dada a ese trabajo que le había destinado su padre. Montale tiene la suerte de conocer, y esto va a ser, él lo reconocerá en muchos escritos autobiográficos, tiene la suerte de conocer más o menos alrededor de los 20 años a un triestino que llega a Génova, a él que le llamará Bobby siempre en sus cartas, Roberto Batzlen, que le trae novedades literarias para él absolutamente desconocidas. Gracias a esta amistad, más adelante Montale va a viajar a Trieste, donde había una vida cultural importante, pero una vida cultural muy cercana al mundo de habla alemana. La influencia en Trieste de Austria en ese momento era notable en su cultura. Allí va a conocer a Italo Svevo, un novelista sumamente importante que fue amigo de Joyce. Hay que decir que James Joyce vivió en Trieste una época de su vida, y a través de Svevo conoce también a un poeta ya mayor que es Umberto Saba, uno de los grandes poetas de comienzos del siglo XX en Italia. La relación con Batzlen va a ser muy importante a lo largo de su vida, se seguirá escribiendo con él. A través de Batzlen conoce a una serie de intelectuales de otro centro cultural muy importante que es Turín en esa época. Y justamente la primera colección de poemas de Montale va a ser publicada en Turín, en una pequeña editorial que no se dedicaba a la poesía y que era llevada por un personaje notable de las ideas, sobre todo, no de la literatura, que era Piero Gobetti, un personaje que en algún momento se llegó a vincular con José Carlos Mariátegui, ¿no?
Gobetti le publica su primera colección de poemas, Huesos de Jibia, Ossi di Sepia, pero hay que decir que para llegar a la publicación, Montale pasó por una serie de conflictos, y estos conflictos que él tenía para decidir si publicaba o no, o cómo componía el libro, se escribía constantemente con un amigo turinés, Sergio Solmi, con el cual se va a escribir toda su vida, y en esas cartas queda testimonio de sus dudas, de sus depresiones, y de lo contento o descontento que podía estar con las publicaciones que iba haciendo a lo largo del tiempo. Es un epistolario muy interesante que creo ha sido publicado. En una de esas cartas, precisamente, a Sergio Solmi, de su época formativa del año 20, Montale le dice lo siguiente. Él reflexionaba sobre la poesía y sobre el arte. Le dice: el arte por el arte, muy bien, es decir, el arte por placer. Pero la gran figura de Epicuro me anuncia que el máximo placer está en la virtud, en la armonía, en el equilibrio, en la dignidad. Todo el arte contemporáneo y casi todo el moderno no conocen ninguna de estas cualidades. En lugar de lo bello, se prefiere lo original. Más adelante, en la misma carta, le dice: yo tengo derecho de escoger una vía intermedia y de invocar ese arte de equilibrio del que te hablo. Arte de modesta apariencia y, sin embargo, rico en vastos sobreentendidos. Al cerrar un libro, quiero poder exclamar: he aquí un hombre. Creo, he traído estos extractos de esta carta porque me parece que en él ya estaba en formación, en estos extractos ya estaba en formación lo que en su obra inicial va a ser, sobre todo Huesos de Jibia, va a ser Montale. Es decir, una poesía concentrada en su lenguaje, pero extremadamente sugerente. Por esa razón también los herméticos señalan a Montale como un ejemplo a seguir, aunque él no se adscribe a ningún movimiento literario, ¿no? Siempre se va a encontrar muy cercano a los escritores turineses y a los escritores triestinos que había conocido en esos primeros tiempos. Algo de su ejercicio vital, de su trayectoria vital, tiene que ver con, en algún momento logrará vivir un poco más de sus escritos, de sus comentarios, se convertirá en un crítico y empezará a escribir en revistas y periódicos. De eso empezará a vivir, porque en muchas cartas dice claramente que no deseaba, que tenía que ir a buscar un trabajo a Milán de ahí a 3 meses, pero en realidad no tenía ningún deseo de ir a buscar ese trabajo como contador, al fin de cuentas, trabajos en bancos o en instituciones de esa naturaleza, cuando ya estaba completamente atraído por la literatura. Me he acordado que precisamente en otra de esas cartas en que le habla Solmi de su depresión, se refiere a este hecho, ¿no? Dice: hoy cumplo 39 años, solo como un perro y sin ganas de vivir más. Si no te escribo casi nunca, es siempre por mi estado de ánimo, que no podría ser más depresivo. No ha sido sabio dirigir todo a un poco de literatura y renunciar a la vida, que después de todo es lo único que tenemos. Y ni siquiera ha sido valiente, pero ya es inútil recriminarme, termina diciendo. Es decir, era un poeta a pesar suyo, había que decir, ¿no?
Bien, Montale era muy exigente con su poesía y esto queda evidenciado en este larguísimo epistolario porque está siempre corrigiendo, renovando y no quedándose satisfecho con lo que había hecho en un principio. De hecho, la obra de Montale atraviesa etapas porque no le encuentra sentido a seguir escribiendo tal como lo había hecho en Huesos de Jibia. Hay que decir que la primera edición de Huesos de Jibia, que es el del año 25, la que hace Covetti, a él no le gustó, le pareció una mala edición. Luego vendrán otras ediciones, pero su primera edición tampoco es bien recibido por la crítica, ¿no? Así como tampoco fue bien recibido Quasimodo en su primera colección de poemas. Solo más adelante va a ser reconocido. Digamos que la obra fundamental de Montale está conformada por este libro, Huesos de Jibia, Las Ocasiones, que es su segundo libro del año 39 y que incluye algunos poemas que había ido publicando de manera aislada en revistas y en periódicos, y que él mismo dice que es un título que extrae de un texto de Goethe. Luego viene La Bufera de Altro, y estaba justamente pensando que no tengo la versión de la traducción al español de ese título, pero La Bufera hace alusión a un viento marino. Hay que decir que buena parte de la poesía inicial, justamente a propósito de esto, de Montale, tiene mucho que ver con ese ambiente de mar que es en el que él crece, porque no solamente nace en Génova, sino que pasa largas temporadas en un pequeño pueblo de lo que cerca de Génova se llama las Cinco Tierras, en un pueblito llamado Monterroso que está empinado prácticamente sobre el mar, y muchos de sus poemas tienen que ver con la visión de ese mar de la Liguria. Sin embargo, el último de sus libros, que es del año 71, cuando ya nadie esperaba nada nuevo en la poesía de Montale, aparece este libro llamado Satura, que es un vuelco total en la poesía que había venido practicando hasta ese momento. Ese vuelco tiene que ver con el ingrediente de la ironía, por un lado, que pasa a formar parte esencial de su poesía en ese momento, con la desaparición de todo lo accesorio en su poesía. Es una poesía mucho más clara desde el punto de vista de la exigencia que puede darle a un lector, pero es una poesía también muy cercana a lo cotidiano. Vamos a ver un texto ahora que lo ejemplifica claramente. Pero Satura es básicamente un texto experimental, un libro experimental que ya nadie esperaba, de un autor que estaba prácticamente en los 80 años. Vamos a pasar quizás hay un dato biográfico que me parece importante no dejar de lado. También él se declaró antifascista en una época muy conflictiva. Vivía en Florencia, había sido nombrado en el año 29 el jefe de una institución que está adosada a la Galería de Uffizi, que es el Gabinetto Viesseux, y era el jefe de este digamos, archivo, ¿no?, importante en la historia de Florencia, cuando previendo que iba a ser tomado por el fascismo, los impulsores de este gabinete deciden sacar a Montale, más o menos a los 10 años de haber sido su director, porque sabían que él estaba en contra del fascismo. Entonces, él anuncia, Solmi,
creo que me van a sacar porque yo he declarado abiertamente estar en contra del fascismo, lo cual ocurre efectivamente el año 38. Se queda otra vez sin trabajo, pero se queda en Florencia. Y en el año 44, después de que las leyes raciales se promulgan en Italia, él esconderá en su casa en Florencia a dos personajes muy importantes de la cultura italiana, a un triestino, a Umberto Saba, que era hijo de judía y que por lo tanto se veía perseguido, y a otro judío, un gran animador cultural de la vida torinesa, que era Carlo Levi. Ambos estuvieron escondidos en la casa de Montale y nunca fueron descubiertos hasta la caída del fascismo. Bien, el último premio Nobel, el más reciente, el único que vive todavía, es Dario Fo. Otro hombre de teatro, pero un hombre de teatro muy singular. Aquí vemos justamente al personaje con una máscara. Esa máscara que o se quita o se pone, no sabemos, es una de las típicas máscaras de la comedia del arte. Una tradición del teatro italiano del siglo XVI que en cierta forma Dario Fo renueva y pone nuevamente en práctica. Una de las características de ese teatro era el uso de las máscaras. Había personajes fijos como el Polichinella, por ejemplo, que tenían vestimenta, o el Arlequino, tenían vestimenta y máscaras fijas. Entonces aquí lo vemos con una de esas máscaras. Pero Dario Fo es un personaje muy singular, es también un personaje que ha participado en la vida política de Italia y sigue participando hasta hoy en la vida política. Es un gran crítico de la situación política italiana, tal es así que ha escrito hasta dos obras en contra de Berlusconi, de manera que está plenamente insertado en la vida social y política italiana. Fo es también, o el teatro de Fo es importante porque no solamente repropone la comedia del arte, yo diría que más importante aún es su trabajo con ese, digamos, precario teatro medieval en Italia, que era el teatro de los juglares. Él retoma la tradición de la juglaría italiana y hace una serie de espectáculos para un solo actor, que es él, porque él es actor y autor. Y curiosamente, hago aquí un paréntesis, ha dicho irónicamente que los autores teatrales en Italia lo consideran un actor y los actores teatrales en Italia lo consideran un autor. Y al fin de cuentas, con los que él se siente más identificado en el mundo del teatro, porque son los que mejor lo entienden, son los escenógrafos. Es un tipo que tiene mucho humor y ese humor obviamente ha sido trasladado a su obra, pero es también un estudioso de la tradición teatral italiana. Y hace espectáculos para un solo actor que tratan de reproducir lo que hacían los juglares en el medioevo. Es decir, él ha dicho claramente que el origen del teatro italiano está en el teatro popular. Por el contrario de lo que algunos estudiosos del teatro en Italia habían impuesto como idea, que el origen del teatro italiano estaba en el teatro culto. Para él esto no es cierto. Es decir, es simplemente una manera más de decir que del pueblo no pueden hacer nada interesante y creativo. Él ha creado entonces espectáculos a los que llama en italiano giullarate, es decir,
algo así como juglaradas, es decir, hace espectáculos de juglar. Y mezcla las escenas en las que el juglar interviene representando a distintos personajes con explicaciones sobre lo que el actor va a poner en evidencia o en escena enseguida. Entonces va explicando y a la vez introduce las escenas lo que hace incluso es hacer hablar a personajes distintos, va cambiando de posición y va proponiendo algunas escenas en las que se intercambian personajes, porque él ha estudiado estas escenificaciones medievales y dice que los juglares nunca pusieron en escena ninguna representación en la que hubiera más de una persona. El juglar siempre hizo los varios papeles de las obras que representaban. Justamente en un fragmento de que es una de sus obras más importantes, llamada Misterio Buffo, justamente el misterio es una de las formas teatrales medievales, es decir, la forma que ridiculizaba al clero y que ridiculizaba digamos, los ritos religiosos. Aquí él dice, el juglar era uno que en el medioevo era parte del pueblo. El juglar nacía del pueblo y del pueblo tomaba la rabia para volverla a entregar al pueblo mediante lo grotesco. Es decir, la exageración, la burla, ¿no? De esa razón, la llama él, el pueblo tomaba, a partir de esa razón, el pueblo tomaba conciencia de su propia condición. Lo que él ha estudiado es que el juglar hacía una labor de lograr que el pueblo se diera cuenta de su situación digamos, de absoluto dominio, ¿no? Ellos eran los dominados, los que no tenían importancia en la sociedad, y a través de esas actuaciones no juglares que él trata de aplicar al mundo contemporáneo, el pueblo podía darse cuenta, podía participar y burlarse de aquellos que los dominaban, y podía darse cuenta de su propia situación. Entonces, lo que hace Fo en su obra teatral contemporánea es burlarse de la política, de los personajes que forman parte de la vida italiana del momento. Es muy importante también en la obra de Fo su lenguaje. Fo es de origen lombardo, es decir, del norte, de la zona cuya capital es Milán, pero viene de un pueblo, de San Giano, y lo que ha tratado de recopilar y de adaptar a su obra son todas las formas dialectales de la zona. ¿Y qué es lo que hace? En lugar de elegir un dialecto entre otros para comunicarse, para hacer lo que hacían los juglares, que eran viajeros y por lo tanto tenían que enfrentarse a lenguajes distintos, acumula. Es decir, si de pronto una palabra en un lugar se dice de un determinado modo, en el otro pueblo de otra forma y en el otro de otra, pone las tres palabras seguidas, ¿no? De tal manera que no corre el riesgo de que cuando pasa de un lugar a otro, alguno pues entenderá algunas de las palabras. Y él dice que eso es lo que hacían los juglares en el medioevo. Por lo tanto, las obras de Fo, y aquí tengo una, tiene que ser versión bilingüe. Por un lado, la versión en esta multiplicidad dialectal, en este lenguaje que él va creando, mezcla de varios dialectos, y por otro lado, la versión en italiano para quienes no puedan leer los dialectos. Bien, la obra de Fo entonces está todavía en marcha.
no se ha terminado. Solo habría que decir que este año justamente perdió a la compañera de su vida, a Franca Rame, que era la actriz con la que formó el grupo de teatro o esta asociación teatral que ha dado muchísimas obras al teatro italiano. Fo ha traspasado las fronteras del teatro y ha trabajado también para la televisión italiana. Cuando se le concedió el premio Nobel, fue tremendamente criticado en Italia. Es decir, la mayor parte de los autores canónicos italianos no aceptaron, obviamente, que Fo fuera el elegido. Estaba vivo todavía el autor hermético Mario Luzi y había sido varias veces candidato al premio Nobel, y justamente Luzi fue uno de los que escribió en contra de este premio a Dario Fo. Vamos a ver algunos poemas para que tengan idea de estos tres poetas en particular a los que me he referido: Carducci, Quasimodo y Montale. De Carducci he escogido un poema que él escribió luego de la muerte de su hijo a los 3 años. Pianto antico en italiano, llanto antiguo en español. No es de los poemas que eran los que él quería volver a lo clásico, ¿no? Fue muy criticado al comienzo de su obra porque quiso volver luego del romanticismo a imponer la escritura clásica en Italia. Pero este es de los poemas que escribe motivado por emociones muy fuertes. El árbol al que tendías la pequeñita mano, el verde granado de bellas y rojas flores, en el mudo huerto solitario reverdeció todo ahora, y junio lo recobra de luz y de calor. Tú, flor de mi planta, golpeada y ya marchita, tú de la inútil vida, extrema única flor, estás en la tierra fría, estás en la tierra negra, ni el sol ya más te alegra, ni te despierta amor. Como ven, es un poema que un poco comentario puede hacerse, es un poema totalmente entregado a la emoción ante la pérdida del hijo, que lo recuerda en el jardín donde jugaba. En fin, hay una fuerte carga biográfica en este poema. Pero como les había dicho antes, este poema contrasta con, por ejemplo, otros en los que él quiere renovar la escritura y los versos, por ejemplo, iámpicos griegos, que en este caso no tiene nada que ver. Entonces hay este contraste en la obra de Carducci, y al fin de cuentas el premio Nobel se le entregó sobre todo porque era ya un personaje incontestable en la literatura italiana, ¿no? Digamos que estos primeros académicos suecos no arriesgaron demasiado a la hora de escoger a un autor italiano, porque ya había sido consagrado por los cánones en Italia, ¿no? Veamos un poema, el poema de Quasimodo, que pertenece justamente a esa primera colección que los herméticos aceptaron como modelo, ¿no? Y que perteneció a Aguas y Tierras, pero el título de este poema más adelante se convirtió en el título de una obra reunida de Quasimodo. Y de pronto anochece. Cada uno está solo en el corazón de la tierra, traspasado por un rayo de sol, y de pronto anochece. Lo que ven aquí, me parece, es claro, es un silencio que no está expresado en
en un espacio, pero sí hay una pausa necesaria entre el segundo y el tercer verso cuando da a entender allí la fugacidad, ¿no? La fugacidad de la vida representada por la fugacidad de la luz también, y esta sensación de soledad ante esa experiencia, ¿no? Este es un poema muy representativo de la primera poesía de Quasimodo, de la primera etapa de su poesía. Lamento para el Sur es un poema en el que ya, digamos, hemos llegado a esa etapa posterior a la guerra, de la que les había hablado, cuando él vuelve la mirada como un personaje que ya vive, está instalado en Milán, es profesor en Milán, y vuelve a mirar a su tierra, la considera como una tierra perdida para él vive ya en otro paisaje. Vamos a ver cómo lo representa, vinculada al dolor también, ¿no? Lamento para el Sur. La luna roja, el viento, tu color de mujer del norte, la extensión de nieve. Mi corazón ya está en estas praderas, en estas aguas anubladas por las nieblas. He olvidado el mar, el grave caracol que soplan los pastores sicilianos, las cantilenas de los carros en los caminos, donde el algarrobo tiembla en el vaho del rastrojo. He olvidado el paso de los airones y las grullas en el aire de los verdes altiplanos, por las tierras y los ríos de Lombardía. Mas el hombre grita doquiera la suerte de una patria. Ya nadie me llevará al sur. Oh, el sur está cansado de arrastrar muertos a orillas de pantanos de malaria. Está cansado de soledad, de cadenas. Está cansada su boca de las blasfemias de todas las razas que han gritado muerte con el eco de sus pozos, que han bebido la sangre de su corazón. Por eso sus muchachos retornan a los montes, empujan los caballos bajo mantas de estrellas, comen flores de acacia a lo largo de sendas nuevamente rojas, aún rojas, aún rojas. Ya nadie me llevará al sur. Y esta noche, cargada de invierno, aún es nuestra. Y aquí te repito mi absurdo contrapunto de dulzuras y furores, un lamento de amor sin amor. Creo que está claro el lamento de la distancia, está claro el lamento por el sufrimiento de esa región de la cual él procedía, que no solamente es el sufrimiento de la guerra, es el sufrimiento de las constantes invasiones que sufrió Sicilia a lo largo de su historia, y de la que quedan una serie de vestigios a lo largo de toda la isla, pero además ese lamento porque ya no va a volver, ¿no? La conciencia de que ya no va a volver. De hecho, él muere en el sur, pero no en Sicilia, muere cuando estaba de paso por Nápoles de un derrame cerebral, ¿no? O sea, nunca llega a regresar a su zona de origen. Pertenece a La vida no es sueño, a esta última etapa de su poesía, como ven, poemas escritos inmediatamente después de la guerra. De Eugenio Montale vamos a ver 3 poemas. El primero de ellos pertenece a Huesos de Gibia y es un poema dedicado al mar Mediterráneo, a ese mar Mediterráneo observado desde el pueblo donde él veraneaba, que era Monterroso, en las 5 Tierras. Antiguo, embriagado estoy por la voz que sale de tus bocas, cuando se abren como verdes campanas y se echan atrás y se disuelven. La casa de mis veranos lejanos estaba a tu lado, lo sabes, allá en el pueblo donde el sol calcina
y nublan el aire los zancudos. Como entonces, hoy ante ti, petrificado, mar, pero no ya digno, me creo de la solemne reprensión de tu aliento. Tú me dijiste primero que el pequeño fermento de mi corazón no era sino un momento del tuyo, que en el fondo tu ley era riesgosa, ser vasto y diverso y a la vez fijo, y vaciarme así de toda suciedad, como haces tú, que lanzas a las orillas, entre corchos, algas, estrellas de mar, los inútiles escombros de tu mismo. Aquí lo que creo que es bastante evidente es cómo el mar le sirve a este hablante de este poema, a este poeta, para mirar hacia adentro, ¿no? Y como el mar, botar de lo más profundo aquello que es solamente desperdicio, suciedad. El siguiente poema pertenece a una sección de su segundo libro, Las Ocasiones, en el que el hermetismo de su poesía se hace aún mayor, y en el cual aparece con mucha frecuencia un tú o un aparente sujeto al cual, un objeto al cual se dirige, pero no claramente. A veces es una mujer, a veces es una institución, un elemento representativo, no siempre algo claramente reconocible. El poema no tiene título y pertenece a esta sección de Las Ocasiones llamada motetes, es decir, está haciendo referencia a un elemento musical, a un tipo de canto muy antiguo que eran originalmente religiosos, ¿no? Te libro la frente de los cristales de hielo que recogiste atravesando las altas nebulosas. Tienes las plumas laceradas por los ciclones, te despiertas con sobresaltos. Mediodía, en el recuadro, alarga el níspero la sombra negra, se obstina en el cielo un sol friolento, y las otras sombras que doblan la calleja no saben que estás aquí. Lo que aquí no está dicho es lo que este poeta observa a través de la ventana, que es el recuadro, y que al fin de cuentas distrae la mirada de ese tú que está medio adormecido en la parte inicial del poema. Pero ese tú que además tiene la capacidad de atravesar distancias y atravesar nebulosas, ¿no? Es un tú entre real y ideal que aparece de pronto en este poema. El último pertenece justamente a esa etapa final de la poesía de Montale, a Satura. Y he escogido este poema en particular para que vean cómo utiliza la ironía para hacer un arte poética. El poema se titula La poesía, tiene dos partes, y verán cómo el lenguaje casi linda ya en lo coloquial. La angustiosa cuestión de si es en frío o en caliente la inspiración no pertenece a la ciencia térmica. El raptus no produce, el vacío no conduce. No hay poesía al sorbete o a la brasa. Se tratará más bien de palabras muy inoportunas que tienen prisa por salir del horno o del congelador. El hecho no es importante. Apenas fuera, miran alrededor y tienen el aire de decirse: ¿qué hago aquí? 2. Con horror, la poesía rechaza las glosas de los anotadores, pero
no es cierto que la demasiado muda se baste a sí misma o al utilero que con ella ha tropezado sin saber qué es el autor. Es decir, al final de su poesía tiene la capacidad de reírse de su propio oficio, de poner, de ironizar su propia condición de poeta y de dar a entender que ni siquiera sabe él cómo es que logra hacer su poesía. Por eso la poesía de Montale quizás es la más significativa en la poesía del siglo XX italiano, porque ha abarcado estilos distintos y ha incluido la autocrítica dentro de su propio hacer poético. Creo que me debo haber pasado ampliamente de tiempo, así que lo voy a dejar aquí. Gracias por haber escuchado.